minutos previos al paro cívico, ¿cómo analizás el panorama desde la postura en Santa Cruz y una postura del gobierno que no ve una manifestación de presidente, ministra de la presidencia, voces que tal vez ya se deberían haber escuchado? Bueno, primero, Ezequiel, hay que ver la situación política del país, ¿no? Y un rasgo que marca a todos los actores políticos del oficialismo y de la oposición es la descomposición. Es decir, así como está descompuesto el movimiento al socialismo en sus peleas internas, está también la oposición, los movimientos cívicos nacionales no han logrado una cohesión, no han logrado una estructuración, ¿no? Una movilización nacional, no han reaccionado conjuntamente. Las reacciones ante el censo y esa manipulación han sido muy aisladas, separadas. Es decir, hay en general una situación política, diría yo, muy pasiva, muy descompuesta, caótica. Es decir, todo en el país está desordenado y descompuesto, tanto en el campo político de quienes gobiernan, que no saben qué hacer, y cada vez nos acercamos más a una situación peor en el campo de la economía. O sea, la tendencia es el deterioro desde enero hasta ahora. Nada nos hace suponer que la situación económica va a estar igual ahora o va a mejorar. Cada día que pasa, día que se empeora. La situación política de la oposición igual. Se habla de unidad y no se hace nada, hay inactividad. Y los movimientos cívicos nacionales, el movimiento cívico departamental igual. Yo percibo ese ambiente, es decir, estamos como sociedad en una situación realmente, diría yo, dramáticamente desordenada, descompuesta y sin iniciativa, sin capacidad de convocatoria. Y en este contexto se está convocando a una medida de protesta, ¿no? El objetivo, sin duda, del paro es protestar y de exigirle al gobierno lo que ha dicho el presidente del Comité Cívico, pero a mí me apego más a las medidas activas, es decir, a las movilizaciones, no tanto a los paros, porque suelen ser los paros desmovilizadores, ¿no? Ojalá que esta medida de protesta sea el inicio, porque la calle es la que va a definir el destino de nuestro país. La gente, la protesta, la presión social, y no lo que el gobierno haga o no o deje de hacer en el Estado. Ahora, Gustavo, hay un paro cívico, ya está establecido eso, mañana va a ser de 24 horas. La pregunta es, ¿después del paro qué? O sea, se sabe que el paro es en protesta a los números, a los resultados del censo que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística, pero finalmente logrará algún cambio en los números en los que no está de acuerdo Santa Cruz en este caso. No lo creo, Ezequiel, no lo creo, porque el gobierno tiene un objetivo y es aferrarse al poder y es consolidar lo que ya se ha determinado, porque yo no veo margen para que el gobierno modifique cifras, por ejemplo. Tenemos ahí una característica, nosotros razonamos, nuestra estructura del razonamiento es desde la democracia. Así razonamos, creemos y debemos hacerlo así, está bien. Lo complicado es que el gobierno razona desde otro ángulo. Ellos están razonando desde el poder, aferrarse al poder, no perder el poder a como dé lugar, y por lo tanto para ello hacer lo que sea necesario desde su perspectiva. Manipular cifras, esconder cifras verdaderas, hacer fraude, manipular sistema judicial, y el caso del censo es eso. O sea, hay una manipulación de las cifras y no lo han hecho por casualidad, lo están haciendo en función de esa línea de conducta de mantenerse en el poder, en este caso evitar conflictos, evitar de que Santa Cruz gane, impedir que gane más representación política, mantener la representación donde el partido de gobierno es más fuerte, ¿no? En la parte, en las tierras altas. Entonces, esos números
yo no veo que lo vaya a cambiar el gobierno. Yo está hablando de 2025, vamos a dar otra cifra en 2025, han dicho, y han defendido, queriendo defender, mejor dicho, técnicamente los resultados, bueno, la manipulación de las cifras que están haciendo. Bueno, por lo menos el ministro de Economía ha dicho que no hay por qué parar, de que el Instituto Nacional de Estadística está abierto a dar explicaciones y que en medio de eso se comienza a aplicar los resultados del INE. El Tribunal Supremo Electoral ya está con la fórmula, dentro de poco va a remitir el proyecto de ley para el tema de los escaños. Se comienza a hablar de la distribución de recursos. Algo decía el expresidente cívico, el doctor Carlos Dabdub, que se debe hacer una... No le entendí muy bien si estaba de acuerdo o no con el tema del paro, pero lo que él hablaba es que se deben hacer estrategias que tengan una secuencia para finalmente hacer que lo que Santa Cruz considera malo no vuelva a ocurrir y no que seamos tan reaccionarios. O sea, no, ya, listo, nos vamos a un paro, pero después que hay que volver a parar, hay que volver a hacer otro paro, 36 días para un paro cívico, un día más 36 días para el censo de paro, un día más de paro por el censo, se suman 37, es plata que finalmente se pierde en el sector productivo, un empresariado que va al paro, pero va a regañadientes, siempre dejando en claro de que el paro no es el camino. ¿Este es el camino, Gustavo? Yo no veo un plan, no veo una conducción política del departamento. Yo siempre lo he criticado esto desde hace varios años. No hay una visión estratégica de desarrollo. Por lo tanto, el departamento está funcionando como por inercia en función a los ritmos de los principales actores, ¿no?, que son los económicos. Hay atisbos de gestión en la gobernación, pero yo no lo veo todavía con claridad. Es decir, no hay una hoja de ruta. En el caso concreto, ¿no?, de tu pregunta, no veo un plan de movilización de protesta social. Al gobierno actual, al gobierno totalitario, cualquiera sea este, no lo van a detener las normas, las leyes, lo va a detener la presión social. Eso está comprobado, ¿no? Todo lo que el gobierno hace está siempre alineado a su objetivo de poder. Por lo tanto, la respuesta desde el campo también tiene que entrar en ese campo, en ese espacio. Y Santa Cruz tiene que tener como departamento una hoja de ruta, un plan de acción. La movilización social es el principal recurso. Y yo veo esta medida aislada. Es decir, hay 10 decisiones que se han tomado, pero me parece que lo fundamental es ponerle atención cómo la sociedad cruceña se va a movilizar, quién va a conducir y cuáles son los próximos pasos para evitar que sigan atropellando no solo a nuestro departamento, sino también a todo el país. Lo que viene en los próximos meses, Ezequiel, es peor de lo que estamos pasando. La inflación cada día está subiendo, los precios suben. Cuando se traslade el tema de la devaluación, o sea, ya real, ¿no?, del dólar paralelo, a los precios de los artículos de primera necesidad, en el tema de, por ejemplo, pasaje, el precio del pan, el precio del fideo, el precio del arroz ya está. En esa medida va a haber mucho más disconformidad, mucho más reacción social, y por lo tanto hay que prepararse para poder conducir este proceso de movilización de presión social para evitar de que se siga deteriorando, se siga atropellando, porque el gobierno prácticamente no está tomando medidas para corregir la economía, y lo que está poniendo atención es cómo seguir manipulando y cómo seguir aferrándose en el poder y cómo derrotar a su adversario principal, en este caso Evo Morales, para que el candidato ahora candidato al presidente pueda seguir esa carrera electoral con, yo diría, posibilidades nulas, porque día que pasa, día que disminuye su apoyo desde la sociedad. Gustavo, quiero que escuchemos a continuación lo que decía ayer la Central Obrera Boliviana, que ha convocado a una movilización, y después quiero que escuchemos, para escuchar tu opinión sobre el tema, al presidente de la Confederación de Empresarios Privados, que fue duro ayer a la hora de declarar. Escuchemos primero a la COP, por favor. De acuerdo al debate, al análisis de los trabajadores presentes, en el marco de las resoluciones aprobadas en los ampliados nacionales, se determina por unanimidad la realización de la Gran Marcha Nacional por la defensa de la democracia, de la economía nacional,
de los derechos adquiridos de los trabajadores, que deberá realizarse a partir del día martes 10 de septiembre de 2024, con todas las organizaciones afiliadas a la Central Obrera presentes, asimismo con todos sus trabajadores y bases que representarán las necesidades y los derechos de los. Escuchemos ahora al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Los actores son necesarios para la estabilidad y el crecimiento de la economía, aunque tienen funciones y responsabilidades específicas que deben armonizarse y respetarse. En la relación con las autoridades públicas, basamos nuestra actuación en el diálogo y la coordinación y privilegiamos la propuesta y la concertación antes que la protesta y la radicalidad. Eso no significa debilidad ni complacencia. Somos y siempre seremos firmes en defensa de los derechos de nuestro sector y claros en nuestra posición cuando se intente conculcarlos. Creemos en el diálogo transparente, respetuoso y abierto, que produzca resultados concretos. Por eso mismo, rechazamos las amenazas y los condicionamientos que pretenden menoscabar el esfuerzo y cuestionar la decisión de encontrar soluciones en base a la coordinación y al acuerdo. Respondiendo a nuestro rol en la sociedad, podemos aportar con iniciativas, esfuerzos y propuestas, pero debe quedar claro que las decisiones en el ámbito económico corresponden a la responsabilidad y el deber del Estado. Somos conscientes de que nuestra economía atraviesa por circunstancias críticas que afectan a los sectores empresariales y a las propias entidades públicas y ponen en riesgo la estabilidad de las familias. Sin disminuir las competencias del gobierno en la implementación de soluciones estructurales ante la crisis, entendemos que, en este momento, nuestro país necesita el respaldo de todos. El sector empresarial, en cada uno de sus niveles, ha sido el primero en sumar su concurso para buscar medidas que enfrenten el problema. Algunas de estas medidas ya se están aplicando a partir de 2 acuerdos nacionales. Lo vamos a seguir haciendo sin más condiciones que el respeto a los derechos, la transparencia y la consecuencia. Esperamos que los actores sociales y políticos, especialmente los que tienen representación parlamentaria, asuman su responsabilidad y se adhieran a este objetivo. Sabemos que la situación es compleja y los acuerdos alcanzados pueden ser insuficientes, pero si no hacemos el esfuerzo y nos mantenemos en la inacción, la crítica destructiva y el señalamiento de responsables, la crisis que amenaza a todos los bolivianos será insostenible. Finalmente, quiero enviar un saludo y un agradecimiento especial a... Muy bien, esta declaración la sigue en el marco del aniversario de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Hay una pelea por el tema del número del censo, que termina siendo plata, ¿no? Porque finalmente es recursos. Está la Central Obrera Boliviana, que anuncia movilizaciones por el tema económico, y está la Confederación de Empresarios Privados, que habla de la inacción, lo que puede significar, que no cree en algunas medidas de presión como las que se podrían estar tomando, que sino más bien en el trabajo. 3 posiciones, 3 miradas, cívicas, trabajadores y empresarios, Gustavo. ¿Puede conjuncionar todo en un mismo camino o hay alguien que está marcando un camino diferente? No, cuando los conflictos van escalando, Javier, ese es un análisis técnico, es decir, todas las materias, todos los temas, es decir, logran fusionarse a lo largo del tiempo cuando no son resueltos. Estamos hacia ese rumbo. Es decir, primero era el tema del dólar, el diésel, digamos, casi juntos, y ahora se incorpora el tema del censo como fuentes de conflicto, como motivaciones para la movilización social. Entonces ya son 3 los temas, ¿no? Ahora, después de unos días más van a ser los temas de precio, ¿no? Uh-huh. Y de ahí vendrá otro tema. Entonces, el tema del censo ha abierto 2, ¿no? El tema de la distribución económica y el tema de la representación política, por ejemplo. Entonces, esto progresivamente va a escalar.
mucho más gente se va a movilizar. Y lo que estamos viendo ahora es que las movilizaciones en Occidente son cada vez más dinámicas, diríamos más combativas. Lo que va a haber seguramente, creo que hoy o mañana, ¿no? Otra movilización de los campesinos está mostrando eso. Es como que el espacio andino, el territorio andino rural haya recuperado y entrado en acción política contra el gobierno para tratar en este caso de evitar las decisiones que está tomando el gobierno u obligarlo a tomar decisiones en el campo de la economía. Entonces, irremediablemente, inevitablemente estamos rumbo a un deterioro mayor. Técnicamente hablando, no hay ninguna condición que detenga ese deterioro progresivo. Más día que pasa, el día de las acciones, el gobierno, cada acción que tiene no es para resolver los problemas, ¿no? Lo que dice el presidente de los empresarios, él dice, por ejemplo, hay que dialogar, el diálogo es el camino, pero ¿qué se ha logrado? ¿Qué ha logrado el empresariado con diálogos desde febrero? ¿Cuáles son los puntos que se han cumplido? ¿Ha cumplido el gobierno sus compromisos? Hasta ahora se ve que el gobierno es responsable, cumple su palabra. Yo creo que no. Entonces, cuando el diálogo no es eficaz, cuando el diálogo es utilizado para la manipulación, para sacarse fotos y para mostrar desde el gobierno de que se está haciendo gestiones, y cuando se quiere incorporar más bien al sector empresarial a la ruta de la toma de decisiones o de la inercia, esa es una manipulación. O sea, ese diálogo es simplemente ficticio, es aparente, porque no está logrando los objetivos que persigue de resolver los problemas de la economía y los problemas de la gente. A mí me parece muy importante que los empresarios vean qué están logrando en el campo del diálogo, cada uno de los objetivos que el gobierno ha prometido, cuál de ellos se ha cumplido en las mesas de diálogo. Eso deben resolver cómo responderlo ellos mismos. ¿Y el presidente lo está viendo, Gustavo? Porque se ve a un presidente más ocupado en responderle a Evo Morales que en salir a hablar y presentar por lo menos una mirada particular, él como presidente, como el hombre que tiene que tomar decisiones en el país, y no se ve una acción de repente rápida o una respuesta o alguna forma de manifestarse de comunicación. Yo no veo decisión de gobernar y de resolver los problemas de la economía. Yo veo al presidente hablando del tema, él está siempre mostrando o intentando hacerlo, demostrar que la economía no está mal, que está bien, que se están tomando decisiones, pero la realidad muestra otra cosa totalmente distinta. Yo lo veo al presidente muy involucrado en lo que has dicho, Ezequiel, ¿no? En esa pelea con Evo Morales, porque es su principal enemigo. Entonces, cada día que pasa, el presidente tiene menos apoyo. Pero la polarización es una solución. O sea, polarizar con Evo Morales es una solución al problema que hoy por hoy problemas que están siendo planteados por sectores. Desde el 2021 que Evo Morales toma la decisión de enfrentarlo al presidente, o sea, esa lucha de estos dos personajes se ha estatalizado. Es decir, la gestión del Estado está alineada a derrotar a Evo Morales. Es decir, han puesto en el Estado, en la agenda pública, esas peleas internas. Y eso es terrible porque nos ha traído hasta acá. Y los culpables de esta situación no es Evo Morales o Arce Catacora únicamente, son ambos, ¿no? Han estado juntos, gobernando juntos por 14 años y por lo tanto Evo Morales quiere aquí acusarlo a Arce Catacora y viceversa. Entonces ambos personajes son los culpables del descalabro de la economía, de las instituciones públicas, de la persecución. No hemos tocado fondo, es decir, estamos rumbo a empeorar más esta situación. Y ahora Evo Morales se planta como el salvador de la situación cuando es uno de los grandes autores. Entonces ambos personajes no están mirando el Estado, la situación de la gente, no están buscando resolver los problemas de la gente, están disputándose el poder. Ahora lo único que hay en la cabeza del presidente Evo Morales es el poder como tal, como objetivo, no el servicio, no mejorar las condiciones de la gente, y eso es lo que nos ha traído hasta acá. Es hora de que estos ciudadanos den espacio a otros ciudadanos para que asuman la responsabilidad, porque ellos han cumplido su ciclo y no han podido resolver los problemas del pueblo, más bien los han empeorado. Gustavo, hoy por hoy, ¿qué camino está recorriendo el gobierno y
¿qué crees que tiene que hacer? El camino que está recorriendo el país, o el Estado, el gobierno, es básicamente como si siguiera un manual para complicar más la situación de la gente, para complicar más la situación del Estado. Yo no veo ninguna decisión coherente, estructural, que vaya a resolver el tema que tenemos ahora, los problemas de la economía, ¿no? Entonces, irremediablemente la inercia, ¿no? La tendencia desde enero, no vayamos más atrás. ¿Cuál es la tendencia? Es decir, el dólar paralelo mayor, los precios progresivamente arriba, ahora el tema del censo, más desconfianza, sospecha, indignación. Entonces, ¿esto en qué termina? O sea, no termina en estabilidad, más inestabilidad, más desconfianza, y por lo tanto ese es el rumbo que está siguiendo el gobierno. Eso está, diría yo, llevando también a la sociedad a sufrir, y van a sufrir más los sectores más empobrecidos, más débiles, cuando el precio del pasaje ya sea se consolide, porque en ellos están los transportistas, los costos de la canasta familiar continúan subiendo, y yo no percibo intención del gobierno de medidas correctivas. El otro día ha incrementado, mira este detalle, ha subido los sueldos a los empleados de las empresas públicas, de todas las empresas públicas, las deficitarias, las que están desangrando la economía. Pero el gobierno dice que por buen rendimiento. Bueno, imagínate vos eso, ¿no? O sea, si hace eso el presidente, imaginémonos, a ver, o sea, subirle el sueldo a empresas deficitarias, ¿no? A empleados de empresas deficitarias, o sea, eso es puro prebenda. Eso es mantener esa base política de su partido en la pelea contra Evo Morales. No es pensar en el bienestar del pueblo boliviano. ¿Cuántos son los empleados de esa? La mayoría militantes del partido. Entonces, eso que hace este presidente, este gobierno, es simplemente como echarle más leña, ¿no? Como empujar el carro por el camino equivocado para que tenga más velocidad y el barranco, digamos, cada vez está más cerca.